Muy buenas tardes a todos amigos de Radio Portales, bienvenidos a su programa diario de lunes a sábado. Vamos, somos chilenos. Estamos hoy presentes para hablar de temas que copan la agenda y de la contingencia actual del país. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Portales 840 AM y 89.5 FM y a seguir a todas las redes sociales de nuestro programa. Somos chilenos en Instagram, Facebook, YouTube y en nuestra página web vamosomoschilenos.cl. Estamos con los panelistas habituales de día miércoles, Francisca Undurraga, historiadora e investigadora de la Fundación Piensa, y Héctor Sandoval, experto en seguridad. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Cómo está este día miércoles para ti? Todo muy bien por aquí. Espero que ustedes también. Qué bueno. Y Héctor, Para ¿cómo estás? ¿Cómo nuestro te trata la auditorio. semana? Oye, bien, súper bien. Un tanto preocupado de repente por algunas cosas que han ido sucediendo en el acontecer nacional y que yo creo que le ponen un poco de sabor al programa, de enjundia, como dicen por ahí. Sí, tenemos muchas cosas que han pasado esta semana. Vamos a partir con el primer tema que ocurrió durante el día lunes a cerca de las 9 de la mañana en una cárcel en la región de Biobío, cuando Gendarmería estaba haciendo el proceso de excarcelamiento, sacar a los reos de sus celdas. Se dieron cuenta que faltaba uno que no había salido y se dieron cuenta que finalmente había sido asesinado, lamentablemente, por su compañero de celda. Y no solo eso, no solamente había sido asesinado, sino que se encontró sin su cabeza, había sido decapitado por su compañero de celda. Luego de las pericias que se hicieron, la investigación que se llevó a cabo por parte del Ministerio Público y Gendarmería, se dieron cuenta que había sido producto de una especie de enajenación mental de quien había sido su compañero de celda, una persona que estaba condenada por homicidio, que estaba junto con esta víctima había sido condenada por tráfico de drogas y por porte ilegal de armas y también por robo con intimidación. Se había enajenado mentalmente, según describen, y había procedido a propinarle una puñalada en el corazón y luego estrangularlo para finalmente decapitarlo. Es algo muy impactante. Yo leía las declaraciones de algunos gendarmes y decían que si bien ellos están acostumbrados a ver situaciones chocantes, situaciones fuera de lo común, esto nunca jamás lo habían vivido. Y lamentablemente se da un día después de que el ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, del Partido Comunista, había declarado ante el diario El Mercurio que Gendarmería tenía el control total de las cárceles del país. 24 horas después ocurre este lamentable hecho que dejó a todo el mundo consternado. Yo no sé cómo tú lo ves, Héctor, las impresiones que te da y la reflexión que da para hacer sobre el sistema carcelario actual de nuestro país. Mira, la verdad que más allá que es un hecho macabro, ¿no es cierto? De verdad que de repente uno no sabe cómo calificarlo, porque esto tiene varias aristas, ¿no? Tiene varias variables. Primero, la pregunta que nos hicimos, creo que hace dos programas atrás, ¿Gendarmería tiene todos los recursos y medios necesarios hoy día para tener el gobierno y el control de las cárceles? Yo creo que no. O sea, profesionalmente creo que no los tiene. Según el ministro, Sí. sí. ¿Perdón? Según el ministro, sí. Lo había Ah, no, declarado el pero es que, domingo. pero es que el ministro está errado en varias cosas, que están confundiendo peras con manzana, creo, de verdad. Me molesta porque la gente de Gendarmería tiene que y merece dignidad, son trabajadores, más allá que es un servicio público, ¿no es cierto? Pero merecen dignidad como trabajadores. Yo creo que, o sea, que se hayan dado cuenta al día siguiente de lo que ocurrió, quiere decir que no tienen control absoluto de las cárceles. Lo que pasó con el señor Monsalve, bueno, es un claro ejemplo que no hay un control. En definitiva, si este señor fue amenazado y posteriormente un tribunal, ¿no es cierto?, terminó resolviendo que tenía que ser trasladado por medidas de seguridad a otro lugar, Mm. ¿ya? Pero mira,
a lo mejor me estoy desviando, pero creo que va hacia el fondo del tema. ¿Qué va a pasar cuando traigan a este señor del denominado Tren de Aragua y llegue a Chile? ¿Va a estar en condiciones de seguridad? ¿Va a estar recluido? ¿O va a estar ahí disfrutando guatita al sol en una cárcel con todos los privilegios que tiene el crimen organizado al interior? Entonces, y después le terminamos echando la culpa o pasando la cuenta un poco a Gendarmería y resulta que aquí Gendarmería lo único que tiene que hacer es trabajar con el presupuesto que le asignen y con los medios que tienen. Si el responsable de la asignación de los presupuestos a las instituciones públicas es una institución, ¿no es cierto?, que nos guste o no, que se llama Estado, ¿ya? Sí. Yo todavía me acuerdo, mi profesor de Derecho Administrativo decía, el Estado es una sociedad casi perfecta. Y yo le decía, profe, en realidad usted está muy errado de esto, no es una sociedad perfecta, es una mera expectativa. Pero entonces, imagínate este macabro crimen. Ahora, ¿hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad en la interna? Vamos desglosando esto conforme a las variables. Bueno, ¿por qué este señor que tiene facultades mentales perturbadas está con un reo que, más allá del crimen que haya cometido, puede poner en riesgo su integridad? ¿Ya? ¿Quién hace algo al respecto? ¿Quién ve estas cosas? ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Cómo le hacen un diagnóstico a la persona que ingresa a un recinto carcelario, más allá que venga con una ficha para asegurar de que esto sea verdad o no? Ahí me imagino que habrá un sumario administrativo y alguien tendrá que responder en lo administrativo y en lo jurídico. De acuerdo, Héctor. Respecto al sumario administrativo, es difícil ver quién responder porque la Seremía de Justicia de Biobío estaba vacante, estuvo vacante durante mucho tiempo y ahora, a propósito de esto, de lo que ocurrió el lunes, el ministro de Justicia decidió nombrar a un seremi. Entonces el gobierno está reaccionando un poco a contramano, ¿no? Está reaccionando frente a la contingencia más que actuando y previniendo. Francisca, yo no sé cómo ves tú este crimen que puede dar para muchos comentarios. Podemos hablar de salud mental de los reos, para ver la situación que trabajan los gendarmes, para distintas cosas. De hecho, en un principio se habló que puede haber sido miembros del Tren de Aragua, se especuló rápidamente que eran extranjeros el que había cometido el delito. Finalmente se descubrió que fue un chileno contra otro chileno. No sé cómo ve esto y también lo mismo, preguntarte lo mismo que Héctor, cómo ve el sistema carcelario y las reformas que se requiere el sistema para que estos hechos no ocurran más. Yo la verdad concuerdo con Héctor con que esto se puede ver de tantas maneras distintas. Me hizo recordar, la verdad, desde una perspectiva totalmente diferente, el caso del incendio de San Miguel, de la cárcel de San Miguel, porque nos acordamos de los derechos humanos de las personas que se encuentran en la cárcel cuando ya ocurren las circunstancias. Y en este caso, claro, ocurrió este crimen terrible. Por una parte, concuerdo completamente con que un aspecto a cuestionarse es por qué hay una persona que está ya condenada por homicidio, se encuentra en la misma celda con una persona que claramente cometió un delito mucho menos grave que es robo con violencia. Eh, y de hecho también la persona, el victimario, por lo que pude ver, efectivamente ya tenía varias sanciones dentro de la cárcel por generar armas cortopunzantes. Por lo tanto, ahí hay un tema súper importante que es, en el fondo, ya, efectivamente, una vez que ocurre esa sanción, ¿cómo se va a actuar? ¿Vamos a seguir sancionándolo eternamente, pero sin ver que eso efectivamente puede ser un riesgo para las otras personas que se encuentran en la cárcel? Eso es un tema. Eh, Otro tema es el de salud mental. Por supuesto que yo la verdad sé que hay muy pocos estudios actualizados al respecto. Creo que hay uno de Sangüesa del 2019, si no me equivoco, em, donde ahí se menciona que eh,
hay un alto porcentaje, la verdad no recuerdo completamente la cifra, pero un alto porcentaje de personas que se encuentran en la cárcel que tienen graves problemas de salud mental. Y de hecho un porcentaje muy alto también reconoce haber sufrido abusos sexuales en la infancia, por lo tanto también hay aspectos de vulnerabilidad social que vienen de anterior y eso también, por supuesto, que se relaciona con la capacidad que estamos teniendo eh, de hacer que las personas desistan de cometer delitos. Eh, ¿Por qué? Porque no les estamos, en el fondo no estamos dando también dentro de las cárceles. Por un lado, no les estamos brindando la seguridad básica que deberían tener. Por otro lado, no les estamos dando herramientas, por ejemplo, de subsanar problemas de salud mental o de diferenciar los distintos perfiles que se encuentran dentro de las cárceles y resguardar la seguridad de unos y de otros. Eh, y claro, y por otra parte también están, y ahí sí creo que hay muchos estudios mucho más actualizados, qué tantas oportunidades le estamos dando a las personas que se encuentran en la cárcel de salir de la situación en la que están. El otro día estaba viendo un seminario que se daba en torno particularmente a mujeres y mencionaba que de estas, muchas tenían en el fondo esta dualidad que es tener un trabajo formal y a la vez delinquir. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay un problema en que las personas, que hay determinadas personas que se encuentran en la cárcel que están buscando alcanzar una cierta calidad de vida y por eso optan por delinquir. Yo no digo que por supuesto que esto sea blanco o negro y que no hayan personas que merezcan en el fondo pasar por aquellas condenas por las cuales son condenados. Pero efectivamente esto es un problema estructural, no se puede ver desde una perspectiva simplista y no podemos, la verdad yo soy totalmente contraria eh, en el fondo a no pensar la cárcel desde una perspectiva de sacar a las personas en el fondo del círculo delictual, sino que tenemos que armar una sociedad y un esquema en las cárceles donde las personas puedan salir de esa situación y también terminar con este traspaso generacional que hay del delito, que es cuando los padres delinquen, los hijos también tienden a eh, establecer carreras delictuales. Por lo tanto, no sé si me extendí demasiado, pero es un tema muy importante abordar. Y ahí, por último, quería resaltar que concuerdo completamente con Héctor, ya lo hemos tocado muchas veces en este programa, es el tema de la situación en que se encuentran los funcionarios de Gendarmería actualmente. Que Oye, hay para ahondar más en este tema, bueno, ustedes saben que existe la verdad ante Dios, la verdad verdadera y la verdad jurídica, pero aquí en esta verdad verdadera que no la conocemos, y no sé si la vamos a llegar a conocer, pero es curioso que estas dos personas, bueno, tienen un pasado delictual, pero ambos son de Arica, por ejemplo. Sí. Entonces, por eso que como que entra un poco esa duda, ¿no? Esa información que falta. Bueno, efectivamente será así que este señor habrá estado artículo 10 como dice el código, o no, o es algo transitorio, o se está escudando en esto para haber cometido este horrendo crimen. Todavía no lo sabemos. Entonces, Sí, queda un poco de paño que cortar. es parte de la investigación, sí, claro, uno cuando ve que en una celda hay símbolos satánicos, hay una Biblia y hay una persona decapitada y quien era el victimario estaba mirando el horizonte con la mirada perdida, queda de cajón, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que esa persona tenía algún trastorno mental, pero hay que investigar, hay que ver qué fue bien lo que pasó y no es baladí lo que tú dices que los dos eran de Arica. Quizás
Y claro, había varias diferencias de edad y todo. A mí me parece que esto es un botón de muestra más que el sistema carcelario en Chile está abandonado ya hace varios años, requiere una reforma importante con recursos adicionales importantes. Francisca señalaba el caso de el incendio de la cárcel de San Miguel, que hace 3 días se cumplieron 14 años del incendio en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas, que no es poco, y pasó eso, han pasado 14 años y no han habido mayores cambios en el sistema carcelario de nuestro país. Entonces, que hayan pasado 14 años de lo que ocurrió en San Miguel justo, y se haya cumplido el aniversario justo cuando una persona decapita a otra dentro de una cárcel, es síntoma de que se ha hecho poco o nada para solucionar los problemas de las cárceles en Chile, que ha ido incrementándose a propósito del crimen organizado que ha entrado y ha empezado a operar desde ahí. Yo también leía una entrevista que se le hizo a la madre de una persona que falleció en el incendio en San Miguel, que era una persona que estaba en la cárcel, estaba cumpliendo una condena de 61 días por vender películas piratas. Entonces estaba preso con todos los otros presos y falleció en el incendio. Entonces es terrible lo que ocurre, y a pesar de lo que ocurrió, de la tragedia que ocurrió en la cárcel de San Miguel, como que al Estado de Chile no le importó, a la clase política no le importó, y siguen en estado precario, lo que vienen a hacer las cárceles y gendarmería en nuestro país. El mismo lunes, vinculándolo con esto justo, quizás habría sido coincidencia o no, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, empezó su campaña formalmente, por así decirlo. No, formalmente no, pero se cambió los tacos por las zapatillas, decía su eslogan, y anunció un plan de cárceles que tiene 5 puntos, y me gustaría saber su opinión, la opinión de los dos, a propósito de si es que se hace cargo del problema o faltan cosas o es insuficiente. Decía, los 5 puntos anunciados contemplan 13.090 nuevas plazas en establecimientos penitenciarios existentes, 5 nuevas cárceles con 19.000 cupos, expulsar a 3.000 reos extranjeros condenados para descongestionar los recintos, sumar un 5% de plazas de alta seguridad, que equivaldría a 1.600 cupos, y disminuir hasta un 40% los plazos de construcción de penales, que en este minuto llegan a ser cerca de 7 años. No sé, Francisca, Héctor, ¿qué opinan al respecto? Hubo una crítica, Héctor, que se hizo desde más hacia la derecha, Johannes Kaiser criticando que faltaban medidas que empoderaran y que le dieran más recursos a Gendarmería. No sé qué te hace, si te hacen sentido las propuestas de la futura candidata presidencial Evelyn Matei. Oye, mira, bueno, la verdad es que yo creo que el tema de las cárceles es parte de un todo de la crisis de seguridad, ¿no? Hace tiempo atrás hablábamos de que nuestras cárceles tienen como capacidad para 43.000 reos y fracción, ¿ya? No multipliquen 43.000 por mantenerlo, ¿cuánto sale? La verdad es que yo creo que no debe bajar de 1.000.000 de pesos mantener un reo con los costos de todo lo que ello implica. La gente, Ujú. más allá de la alimentación, porque calcular las horas hombre, vigilancia, uso suelo, consumos básicos y todo eso, ¿ya? Y hoy día la población penal era cerca de los 58.000, o sea, estamos más de 10.000 personas pasados. Mm. Eh, por lo tanto, construir una cárcel no es algo fácil, no es algo que lo vamos a solucionar en un año y en un año y medio tampoco. Yo creo que hay que innovar un poco en esto y ampliar los penales, a lo mejor en algunas secciones, o hacer ampliaciones a algunos penales que en su extensión territorial así pueda realizarse desde el punto de vista arquitectónico. eh, Porque la necesidad es ahora, o sea, todo el mundo quiere que no, que detengan, que haya sanción, ¿no es cierto? Control, bueno, y cuando uno controla y hay sanción, hay más presos, po. Entonces, no vaya a ser cosa que también que haya digamos, alguna disposición
no mantener en prisión preventiva por determinadas conductas y otorgar medidas cautelares, arresto domiciliario para todo el mundo. Como lo que acaba de pasar con esta organización criminal dedicada a los préstamos informales, donde un tribunal aquí de la región dejó en libertad a varios de sus miembros. O sea, esas personas, sepa Dios cuándo las vamos a encontrar de nuevo para notificarlas de- del proceso penal en el cual están involucrados o no, por ejemplo. Sí, de acuerdo, tiene que haber una solución integral, pero es lo que plantea igual la propuesta de la candidata de Chile Vamos, ampliar a 32.000, cerca de 32.100 nuevos cupos. Tú dijiste que la población penal tiene una capacidad en Chile de cerca de 40.000, 45.000, y ella casi que lo pone, le faltan 10.000 más, pero cerca de duplicarlo con 32.100 cupos. Entonces ahí se haría un poco cargo. Tú, Francisca, ¿qué opinas de la propuesta que lanzó la candidata? Si es satisfactoria, si falta, si necesita algo, no sé qué es lo que te llamó la atención. Yo la verdad no la he revisado así detenidamente, Ujú. pero sí por lo que pude ver, comparto por lo menos el espíritu, que es en el fondo hacer la diferencia entre las condenas que tienen las personas. En el fondo, diferenciar de aquellos que tienen condenas leves de aquellos que tienen condenas graves. De hecho, creo que igual proponía hacer como cárceles para personas que delinquen por primera vez. eh, y claro, que son condenadas a cárcel porque muchas de las personas que delinquen por primera vez no pasan por la cárcel. Eh, y respecto ahí a las cárceles más de alta seguridad, yo ahí me tendría un poco más. Creo que comparto con la idea de que efectivamente hay personas ligadas al crimen organizado que hay que aislarlas. Sí, por supuesto que Chile tiene distintos tratados de derechos humanos que también hay que hacerlos cumplir. Em, por lo tanto, ahí creo que me gustaría por lo menos ver en detalle la propuesta, eh, pero comparto con el espíritu, la verdad. Y respecto a la construcción, en el fondo a bajar las barreras de construcción, creo que eso también se relaciona con un tema que hemos hablado aquí, que es la permisología. Eh, Estoy de acuerdo, sin embargo, ahí también, en el fondo, no dejemos de construir, hacer construcciones de calidad, sobre todo considerando que la estructura en centros de confinamiento es muy importante pensarla bien. Eh, por lo tanto, claro, ahí también hay un punto que abordar, que es si vamos a construir más cárceles, vamos a bajar los permisos, con lo que estoy relativamente de acuerdo, también hay que procurar que sean de buena calidad, porque además tampoco podemos permitir, por un lado, que la estructura esté mal hecha. Ya tenemos un problema de confinamiento, por lo tanto no lo sigamos eh, agudizando. Y tampoco podemos permitir que las personas salgan, o sea, que las construcciones estén mal hechas y hayan peligros de fuga, por ejemplo. Sí, Francisca, estoy completamente de acuerdo. También me parece bien el espíritu, pero a mí también, yo la verdad es que en este plan de cárceles eché de menos algo que Héctor señaló al principio, que es empoderar un poco más a la institución de gendarmería. Eso no está, no, por lo menos yo no lo vi en los puntos claves del plan, y es algo que a mí me parece que es del todo pertinente, y por una asociación y por un gremio que ha estado tan golpeado. Recordemos que cuando fue el caso Monsalve y fue ingresado al penal de Rancagua, hubo una protesta por parte de Gendarmería por escasas condiciones laborales. Entonces, si es que el Estado de Chile quiere hacerse cargo de los nuevos problemas de seguridad que tenemos, no solo sirve con aumentar el número de cárceles, aumentar el número de plazas, sino que es capacitar más a gendarmería, introducir nuevas capacitaciones en términos ¿cómo se llama?, de salud mental para ellos y para los reos también, haya toda una solución por ese lado, como
el capital humano, ¿no? Mejorar el capital humano de quienes se hacen cargo de las cárceles en Chile que dependen del Ministerio de Justicia. Y también me hace ruido la promesa de Evelyn Matei de expulsar a cerca de 3.000 reos que están cumpliendo condenas en Chile, si es que las fronteras no están bien controladas, porque claro, se pueden enviar de vuelta a sus países, ellos deberían continuar cumpliendo condena en esos países, pero también hay suspicacia porque muchos deberían volver, por ejemplo, a Venezuela. Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Recordemos que el consulado y la embajada están acá, fueron expulsados luego de que Chile desconociera el triunfo de Maduro. Entonces, si los vamos a mandar de vuelta, ¿qué garantía hay de que sigan cumpliendo condenas, ya que no hay relaciones diplomáticas con ellos? Entonces, me faltó también eso, un plan tiene que venir, es como se llama, todo muy incipiente, pero debería venir un plan de mayor control de fronteras por parte de la candidata de Chile Vamos. Se nos está acabando el tiempo en este primer bloque. Ha estado muy entretenida la conversa con dos personas que saben mucho de estos temas, como Francisca y Héctor. Los invitamos a todas las personas de Radio Portales que nos están sintonizando a continuar en el segundo bloque, ya que vamos a hablar también de otro tema que está vinculado con la seguridad, que es la eventual aprobación de la ley antiterrorista que se está debatiendo hoy día en el Congreso. Así que los invito a permanecer en la sintonía de Radio Portales. Después de esta breve pausa musical, continuamos. Que estén muy bien. Nos vemos en un ratito. Estamos de regreso en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Así que los invitamos también a que nos puedan seguir a través de redes sociales. Vamos, Somos Chilenos. Estamos en Instagram, en Facebook. Y también nos pueden buscar en la página web de Radio Portales de Valparaíso para que puedan descargar, ver los programas. Hay que acordarse que también estamos en audio, pero también en video con todos nuestros programas de Vamos, Somos Chilenos y con la amplia programación de la radio para todos los días de la semana. Bueno, Víctor, Francisca, la verdad que comentábamos nosotros aquí en el tras bambalinas o en el backstage lo que acaba de pasar recientemente en nuestra provincia y que dice relación con la festividad religiosa de Lo Vasque. Tuve la oportunidad de recorrer la ruta 68 en ambas direcciones, antes y después. Y la verdad es que me impresionó, debo decirlo, la cantidad de gente que el día viernes y el día sábado concurrían hacia Lo Vázquez, gente en bicicleta, gente caminando, familias en realidad completas, gente que iba en su espalda con estas maquetas del santuario de Lo Vázquez, que la verdad me conmocionó mucho. Esa es la parte bonita de esto, pero también existe otra parte que dice relación con los estragos que esto genera, porque en estos tiempos cortar una de las principales rutas que van a la capital turística de Chile, creo que ya no estamos para eso, vamos a mantenerla cortada. Creo que además también aquí hay un límite que se está traspasando, porque esto, más allá de una festividad religiosa, hoy día es comercio ambulante, porque además estaba lleno de toldos azules, la Ruta 68 con gente que está vendiendo cosas que dejan una cantidad enorme de basura, que si bien es cierto la concesionaria de la autopista es quien tiene que retirarla, pero bueno, ¿es fe o comercio ilegal o ambulante autorizado? Porque años atrás, tuve la suerte de ser funcionario público también y me tocó ver que vendía de un cuanto hay, de las cosas que ustedes no se pueden imaginar, desde rifles de aire comprimido, santos, vírgenes, bebidas alcohólicas, un sinnúmero de cosas. Hasta ropa interior hay ahí en cosas que se venden en los Loaque. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos coto a esto? ¿Qué les parece a ustedes? Yo, la verdad, quizá comparto un poco la dualidad que tú expresas, Héctor. Yo soy bien em, fanática o la verdad como historiadora también considero sumamente valioso estas expresiones de religiosidad popular que tienen, además son tradiciones que llevan muchos, muchos años. Yo creo que todos tenemos algún pariente
que en algún minuto de su vida hizo la peregrinación o de Lo Vázquez o a Santa Teresa de los Andes. Pero efectivamente ahí hay un rol súper importante de las autoridades de, en el fondo, que esto no pierda el espíritu y mantener, en el fondo, bajo la regularidad, eh, aquel comercio que, en el fondo, acompaña estas expresiones de religiosidad popular. Ahí creo que los municipios son sumamente importantes en el tema de regular el lugar y ver cómo se va a dar la fiesta en particular. Eh, y claro, y ahí también, por supuesto que también comparto, creo que dejar desconectadas ciertas partes tampoco es la solución, sino que habría que buscar maneras de que en el fondo se pueda realizar el, el evento, la fiesta religiosa que se está realizando, pero también, por supuesto que también vivimos en un país laico, por lo tanto el resto de las personas también tienen derecho a la circulación, que es un derecho humano básico, de hecho. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que señala Francisca, y con el punto que haces tú, Héctor. Una cosa es estar a favor de la peregrinación de la fe y de que las personas puedan ir al santuario caminando, en bicicleta, de rodillas, incluso para cumplir algunas mandas. Y la otra es que las personas quieran cometer incivilidades a propósito de esta celebración, ¿no? Nosotros en Fundación Piensa medimos, por ejemplo, la regulación del comercio ambulante a lo largo de toda la quinta región, y los datos nos dan la razón a nosotros. La gente está molesta ya con el comercio ambulante. Cerca de el 76% de las personas evalúan la gestión municipal de las distintas municipalidades que medimos negativamente su gestión con el comercio ambulante. Solamente un 11% la aprueba. Entonces, es labor, como decía Francisca, de las municipalidades ponerle coto a el comercio ambulante. Como tú decías, algunas veces se venden hasta ropa interior, se venden desde santo hasta, como dijiste tú, un rifle de aire, no sé, que lo acabas de mencionar. Entonces, claro, esto, la libertad no puede ser libertinaje. Se tiene que poner orden en este tipo de cosas, porque al final lo que termina pasando es que va a llegar una autoridad con un poco más de poder y va a decir, bueno, se corta esto, y todas las personas que quieren peregrinar y quieren hacer esta acción de fe no van a poder terminar haciéndolo, ya que finalmente queda ensuciado por personas que quieren aprovecharse. Lo mismo que también estaba pasando ahora, yo igual valoro lo que está haciendo el alcalde de Santiago al quitar los toldos azules del barrio Meix, a pesar de que vuelven y vuelven y vuelven. Bueno, deberá insistir y terminar quitándolos hasta que las personas que quieren seguir en el comercio ambulante se cansen y digan, bueno, con esta autoridad finalmente nos ganó la pulseada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Hay que poner orden. A mí me parece que es una manifestación de fe que corresponde que se haga, una festividad, como decía Francisca, que se remonta a muchos años hacia atrás, y quizás, claro, podríamos ver si es que es un exceso cortar la ruta 68 o no, pero más que nada es en lo que tiene que ver con el comercio ambulante, con la basura y ese tipo de cosas que la ciudadanía, como nosotros medimos en Fundación Piensa, ya está bastante hastiada y la rechaza. Oye, no, no, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que hay que resguardar y proteger todo el esfuerzo que esta gente hace en beneficio de la fe que ellos tienen y no mancharla con estos otros actos. Yo creo que eso es lo que debemos proteger para que esto perdure en el tiempo, porque si no, la historia se va a cortar en algún minuto. Entonces yo creo que para allá iba un poco mi comentario. Oye, y lo otro, afortunadamente con todos los alcaldes y alcaldesas nuevas que están asumiendo, están todos preocupados del comercio ambulante, de la delincuencia, llegaron inyectados. Ojalá que esa energía y ese punch que tienen les dure los 4 años y no sea solo eh, partida de caballo inglés, porque efectivamente nos encontramos en esta época navideña donde aumentan las ventas, donde
el comercio ambulante y el comercio ilegal también se desborda por las calles de nuestras ciudades, em, lo controlen. Bueno, veíamos el caso de Mario Desbordes ahí tratando de combatir y luchar contra los toldos azules y rojos. Aquí en Viña del Mar algo se está haciendo. En Igual, Valparaíso. Héctor, yo lo que vi, honestamente, yo soy una persona que habitualmente camina por la calle Valparaíso en Viña del Mar, por la calle Arlegui, y claro, a mí me llamó la atención que en época de campaña no había comercio ambulante, y ahora volvieron. Lamentablemente volvieron. A mí me da una pena terrible, por ejemplo, caminar por la avenida, por donde está, ¿cómo se llama? La Salina. Está lleno de comercio ambulante. Lleno. Antes no había, ahora está lleno. Entonces, claro, yo creo que algunos alcaldes que son nuevos, que asumieron un nuevo mandato, están muy enérgicos en contra del comercio ambulante y parece que algunos que se reeligieron solamente lo quitaron para periodo de campaña y una vez que salieron reelectos, volvieron a ser obsecuentes con esta práctica que le hace muy mal al mercado laboral y también a lo que tiene que ver con la imagen de ciudad que queremos proyectar. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que además la lucha contra este comercio tiene un alto costo en lo que es recurso humano y logístico, porque aquí la única forma de hoy día, con las herramientas jurídicas que hay, que no son muchas, porque esto va al juzgado de policía local, ¿no es cierto? Es una falta, no es un delito. La única medida operativa que tienen los municipios y las policías es actuar por el copamiento, porque tú sacas 50 toldos azules, llamémoslo así, sé que hay rojo, amarillo, qué sé yo, tú tienes que actuar por copamiento y tienes que tener a los inspectores municipales instalados ahí toda la semana para que esta gente no se vuelva a ocupar. Pero además, por las características que tiene este fenómeno social, hay movilidad, se desplazan hacia otros lugares donde hay menos vigilancia o a otra comuna. Entonces, si tú bajas la guardia, si tú sacas los inspectores municipales, si tú sacas a las policías, al otro día están instalados ahí y el negocio es tan lucrativo que aunque tú le comises todas las especies, le saques el toldito azul, se instalan con otro, porque esto rinde buenos dividendos. El punto está, y aquí a lo mejor Francisca también puede andar en eso, que ¿cómo perseguimos inteligentemente esto? O sea, tiene que haber una política constante de aduanas. Y no me sigan la gente de la aduana con que revisan el 0,2% de los contenedores, porque eso la verdad es que no nos ayuda a nada. Tienen que seguir siendo exhaustivos. Si no hay más recursos, bueno, habrá que golpear la puerta para que haya más camiones escáner, o sea, en todos los lugares, de aire, mar y tierra. Y por ahí ya hay un parlamentario que está indicando que, por ejemplo, quiere que la Fuerza Aérea se haga en propiedad a cargo del control del aeropuerto y no la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, es por algo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con aduana? ¿Qué pasa con la evasión tributaria? Porque aquí hay contrabando. Entonces, bueno, impuestos internos ahora que tiene esta unidad contra el crimen organizado, esperemos que dé sus primeros frutos verificando esta evasión tributaria que se produce con el comercio ambulante, porque toda esta gente no producimos estos productos aquí en Chile, sino que vienen de países asiáticos y llegan en contenedores, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con eso? Alguien los declara, alguien paga impuestos, alguien se los vende a los comerciantes ambulantes y no en un local establecido, por ejemplo. Mm. Otro problema también que se genera es, claro, cuando eh, ahí los inspectores municipales se sitúan para terminar con el comercio ambulante en un lugar específico. También muchas veces dejan de hacer el patrullaje que están realizando en otros territorios, por lo tanto ahí la intersectorialidad y la relación con las policías es sumamente importante. Tiene que ser en el fondo tiene que haber una estrategia en conjunto, porque también, o si no, se dejan de lado sectores de las ciudades o del territorio que también están sumamente problemados por otro estilo de delitos, que ya no son incivilidades. Pero claro, es un problema sumamente importante. De hecho, es un problema, por supuesto que resguardando las diferencias, pero también ocurre un problema similar con las personas en situación de calle cuando no se genera una estrategia, no hay albergues, por ejemplo,
y no existe una estrategia intersectorial, lo que ocurre muchas veces es que los funcionarios municipales los sacan, desalojan del lugar donde están y las personas, por supuesto, que se trasladan a otro lugar porque no tienen albergues, muchos tienen problemas de salud mental, por lo tanto, claro, ahí es importante generar una estrategia. Yo no había considerado eh, claro, el punto que tú pones, Héctor, de la aduana, me parece sumamente importante, sobre todo considerando por lo menos a Valparaíso como puerto. No, imagínate eh, la cantidad de cosas que pasan por Libertadores, qué sé yo, por el Paso Agua Negra, por el norte. Bueno, es una infinidad de cosas porque en definitiva el control es aleatorio, no es persona a persona, vehículo a vehículo. Entonces, la posibilidad, o sea, mira, creo que conversábamos una vez, por ejemplo, tenemos un problema con las armas. Hay violencia y esta violencia se manifiesta que en el uso de las armas de fuego, ya. Pero estas armas de fuego no las producimos en Chile. Estas armas de fuego no las fabricamos en Chile. Glock no se fabrica en Chile. Walter, qué sé yo, Sig Sauer. Bueno, llegan desde el extranjero. Por algún lugar entran. Por alguna parte de nuestro país entran estas armas de fuego. Ya. Porque alguien dice, sí, pero es que los delincuentes roban armas que están inscritas. Perfecto, lo concedo, pero el porcentaje no es tan grande de las armas que están inscritas y que han sido robadas versus las armas que no sabemos cuál es su procedencia. Acuérdense que hace un tiempo atrás eh, incautaron armas que eran hasta de la policía argentina, por ejemplo, en más de un hecho delictual. Entonces, bueno, algo está ocurriendo, algo está pasando. La misma munición. Nosotros no fabricamos munición de armas de fuego eh, y viene toda del extranjero. Entonces, algo está pasando, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos o sea, definiendo por qué la rueda es redonda, pero chuta, hay que hacer lo necesario para este control. Y por ello, que también me llama mucho la atención que de esta ley antiterrorista que esperemos de una u otra manera se apruebe, porque está entrampada en dos puntos, pero uno es el que tiene marcadas las diferencias, y que este famoso, yo creo que a alguien o a algunos parlamentarios parece que les da temor, les da miedo si nosotros tenemos actos terroristas. Acuérdense el 27 de abril de este año donde murieron estos carabineros. Eso es un acto terrorista en definitiva. ¿Qué es lo que está pasando en el sur? Bueno, están infundiendo terror porque yo les pregunto a ustedes, ¿invertirían en comprar una parcela, un fondo para poder plantar, reforestar, qué sé yo? No, porque sé que me lo van a quemar, po. Sé que me van a destruir todo. Entonces, ¿con qué herramientas legales el Estado puede investigar esto, medidas intrusivas? No podemos utilizar la ley de inteligencia para esto. Necesitamos ver la ley antiterrorista. Y están entrampados en el Easy Chapter, que en definitiva es un dispositivo que imita las características de una torre o de una antena celular para que termine engañando su teléfono, haciéndole creer que es normal conectarse a este programa y le da toda la información relacionada, digamos, actúa a través de la tarjeta o de la tarjeta de datos, y le entrega toda la información relacionada con el dispositivo y sus comunicaciones. Y además con los dispositivos que están alrededor suyo. Ujú. Entonces, bueno, si aquí el que nada ha hecho, nada teme, po. Y además, para validar estos medios de prueba o esta técnica investigativa, hay un tribunal de justicia que se hará cargo de verificar la legalidad del acto, ¿no? Entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tenemos temor? Así es, Héctor. La ley antiterrorista está siendo debatida en el Congreso. Ayer se aprobó en el Senado, pero se aprobaron el informe de la comisión mixta. Yo le quiero contar a la gente que cuando ya un proyecto de ley está en el trámite de comisión mixta es porque hay algunas discrepancias que hubo entre las dos cámaras al momento de la tramitación que tienen que ser salvadas, que es al final del proceso de la formación de la ley. Entonces, ayer se aprobó en el Senado por una amplia mayoría, 41 votos a favor de los 50 que existen en el Senado, votaron a favor eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? De implementar este IMSI ¿cómo es? Easy Chapter. Eso.
y tres votaron en contra, dos del Partido Comunista y la senadora Fabiola Campilla, y cuatro se abstuvieron. Ahora está siendo debatida en la Cámara de Diputados y lo más probable es que se apruebe. El Partido Comunista señaló que van a ir al Tribunal Constitucional en caso que esto se apruebe, pero requieren de muchos votos de la Cámara de Diputados, requieren 39 votos y no los tienen. Entonces, lo más probable es que se apruebe la ley antiterrorista, que viene a modernizar más que nada la que ya tenemos, que no se ha podido aplicar, ya que ni siquiera tiene la definición de acto terrorista ni de organización terrorista. Esta ley sí, esta ley también eh, en sus artículos define la figura del lobo solitario, de esta persona que quiere cometer actos terroristas sin pertenecer a una organización terrorista. También se elevan las penas a personas que hacen ejercicios de reclutamiento o de entrenamiento dentro de organizaciones terroristas. Y es una modernización que hace muchos años requiere esta ley y el Estado chileno para combatir, como por ejemplo lo que tú bien señalas en el sur del país. Así que es una gran medida que está tomando el Ejecutivo, a pesar de que varios desde el oficialismo se oponen, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han hablado mal de la reforma, pero yo creo que se va a terminar aprobando. Se requieren pocos votos, se requieren menos de la mitad de la Cámara, 77 votos. La oposición está toda cuadrada en aprobarlo, son cerca de 68, entonces solamente el socialismo democrático tiene que aportar con 9 votos dentro de la Cámara de Diputados. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. No creo que alcancen los votos para ir al Tribunal Constitucional, pero es una ley que a mí me parece que es del todo pertinente y como tú bien decías, este IMSI Chat Catcher se utilizará mediante una resolución judicial. No va a ser antojadizo por parte de la Fiscalía que van a utilizar este mecanismo, que lo único que va en fondo, a periciar son metadatos, no son datos específicos, no son conversaciones ni ese tipo de cosas, sino que es la ubicación de donde se encuentran determinados dispositivos electrónicos para favorecer la investigación en este tipo de delitos. Así que a mí me parece positivo que se apruebe y creo que es un avance para poder finalmente una herramienta, una de las herramientas, no la única, para poder pacificar de alguna forma lo que es la zona sur del país. Sí. Dale, Fran. Y yo también quería aportar que pese a que hay algunos que se han opuesto, creo que por lo menos desde mi perspectiva veo como positivo que hay una unidad respecto a esta ley donde hay un espíritu de parte de los parlamentarios de poder aprobarla. Eh, Creo que es un espíritu que en muchos años, quizá en el último tiempo hemos visto un poco más, pero por muchos años no vimos, y que también afectaron a la crisis de seguridad que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, claramente, claro, las preocupaciones de la ciudadanía han llevado a que los parlamentarios, también algunos de ellos, dejen de lado más el punto de vista ideológico y también, en el fondo, aporten y ya quieran avanzar en leyes que son sumamente necesarias. Y también quizá rescatar un aspecto particular de este proyecto de ley, el ataque a naves y dice en la ley nave y aeronave, yo lo que quizás lo encuentro un poco, un poco mucho, pero al transporte, a medios de transporte en particular. Y creo que ahí, claro, hemos visto casos sumamente impactantes de personas que ocupan, claro, camioneros, que es su forma de vivir, su medio para vivir, y que muchas veces han visto, claro, quemado su medio de transporte y su medio de trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo lo considero sumamente positivo, particularmente para beneficiar a ese grupo que, dada la violencia que ha habido en la macrozona sur, claro, que tengan un resguardo legal al respecto de esa situación. Sí. Oye, yo creo que aquí deberían haber hecho un fast track además y haber actualizado con este sistema la ley de inteligencia.
Claro. porque además también aquí, para mayor abundamiento, lo autoriza un ministro de Corte. Entonces, aquí está la intervención de comunicaciones telefónicas, radiales, qué sé yo, correspondencia, escucha, grabación electrónica, pero yo lo hubiese agregado esto a la ley de inteligencia, habría hecho una previa al tiro, porque lo que se está haciendo con esta ley, como, tal como lo dice Francisca, con esto de las naves y aeronaves, es actualizar una ley antigua, vetusta, que ya en realidad no la podíamos aplicar, y necesitamos ponernos acorde con los tiempos que vivimos. Así que, bueno, ojalá que haya dedito para arriba con esto y salgamos adelante lo más pronto posible. Si ustedes, mis queridos amigos, me permiten, quiero pasar un aviso que es de la radio también y de nuestro programa, que, bueno, llega diciembre y nuestra radio Portales de Valparaíso nuevamente quiere llevar con alegría a los niños de nuestra región. Y ustedes, queridos auditores, de la Primera de Chile, son los protagonistas de este tradicional sueño de Navidad. Así que los invitamos que nos puedan traer un juguete nuevo a los estudios de la radio en Condel 1190 segundo piso, y así poder dibujar una sonrisa en niños y niñas, para poder participar y entregar estos obsequios a través de nuestra radio. Así que eh, le reiteramos, si usted tiene algún juguete nuevo, quiere participar en esta campaña, si ya participó anteriormente, vaya a los estudios de la radio, vaya con el 1190, eh, y lo puede hacer entrega para poder buscar la felicidad y la fraternidad en el prójimo, pues siempre uno tiene que dar, eh, para poder compartir la felicidad con el resto. Y también invitarlos a que nos sigan a través de redes sociales, en Instagram, en Facebook. Vamos, somos chilenos, que estamos todos los días miércoles, pero más el programa tiene una extensión, nos tenemos tomada la radio, en la semana, buena programación municipal, programación musical, buena programación también de programas de conversación y distintos temas. Así que, mi querida Francisca, mi querido Víctor, espero verlo mañana jueves, en el aniversario al cual estoy Qué invitado bueno. también. Es. Así que estaremos ahí y agradecemos también a quienes están en los mandos técnicos de Vamos, Somos Chilenos. Hasta luego, Héctor, muchas gracias y espero verte mañana también en el aniversario de la Fundación y recordarle a la gente que vaya a dejar su juguete a las dependencias de Radio Portales. Un gusto.